Bueno, recordarán que ayer estábamos hablando de lo que acontece en el mundo, lo cual es relevante para comprender por qué se está observando el comportamiento en algunos indicadores nacionales. Es decir, que cuando hacemos análisis macroeconómico, no solo consideramos la economía cerrada, sino también la abierta. Esto para empezar a generar intuición, como les decía, más adelante, la otra semana, concretamente, ya vamos a empezar a hablar del mercado de bienes, pero me parece este un buen momento para que se pueda relacionar todo lo que vamos a ver con la realidad. De hecho, yo voy a recurrir a ejemplos siempre del entorno externo y también del interno. Y ahora continuando les dije que iba a dividir en dos partes el análisis. Ahora hablamos del entorno externo. Hoy abordaríamos algunos aspectos claves del entorno interno. De esa cuenta les proyecto esta diapositiva. Crecimiento económico para Guatemala del año 2010 al 2024. Si se dan cuenta, Guatemala ha crecido alrededor de 3.5% en promedio, tomando en cuenta un periodo 2010-2022. Entonces, y vemos aquí que si quitamos esta parte, justamente ha habido alzas y bajas, pero no hemos caído en el periodo muy, muy reciente por debajo del 2.5%. Entonces, esto es sinónimo de que se sigue creciendo de forma positiva. Pero vemos aquí una contracción de 1.8% en 2020. Ya sabemos a qué se debe esa contracción, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. ¿A qué se debe? A la pandemia. Sí, se debe justamente a la pandemia. Entonces, vean, y les mencioné en algún momento que en Guatemala no golpeó tanto la pandemia comparado con otros países. No quiere decir que no hayamos sido afectados. De hecho, vemos extracción, un número negativo, pero es en menor medida que otros países más dañados, ¿verdad? Y luego vemos este 8% que también fue noticia, ¿verdad? 8%, lo cual es lo esperado luego del impulso que se dio a la economía. Recuérdense que la reapertura fue bastante rápida. Y también hemos platicado de esos beneficios que se dieron por parte del gobierno. Se dio dinero en efectivo para estimular el consumo y principalmente para ayudar a las familias que no tenían un ingreso. Además, se esperó para que se realizaran pagos de servicios básicos, ¿verdad? Esto se hizo en todo el mundo, como les platiqué ayer, pero por ello se alcanzó ese 8% que puede ser sorprendente, pero que decíamos también está determinado por una variable del sector externo. ¿Cuál decíamos que es la variable? Las remesas. Exactamente, las remesas familiares, lo reconocía el mismo gobierno. Y también hacen comentarios organismos financieros internacionales de cierta dependencia de las remesas familiares. Y eso más adelante vamos a ver la gráfica para remesas. Pero luego en 2022, luego del retiro de los estímulos, es decir, ya no se estaba dando apoyo de tipo fiscal. De hecho, no se utilizaron todos los recursos. Recuerden que también se implementaron préstamos preferenciales. En realidad no se utilizaron. Es decir, que en Guatemala las condiciones fueron un poco diferentes. Sí veíamos muchos niveles de desempleo y eso lo veíamos en la vida real, porque lamentablemente no tenemos datos del mercado laboral para poder analizar qué tan afectado fue el sector laboral durante la pandemia. Pero vemos que se desacelera el crecimiento económico hasta alcanzar un 4.1%. También es lo esperado luego de todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? La guerra de Ucrania, otros aspectos geopolíticos que prevalecen en el mundo desde ese entonces, particularmente desde el 2022. Y el año pasado se esperaría cerrar en 3.5%, en línea como lo señalan otros organismos financieros internacionales. Para este año también se esperaría que crezcamos
3.5%, es decir, entre 2.5 y 4.5. Y si lo vemos a nivel de ramas, no, ustedes tal vez están muy acostumbrados a analizarlo solo por el lado del gasto, pero vemos aquí ramas de la actividad económica importantes. Y vemos aquí para el año pasado, porque recuérdense que todavía no tenemos dato del último trimestre, lo tendremos más adelante, pero vemos que prácticamente todas las ramas de la actividad, todos los sectores económicos, a excepción de explotación de minas y canteras y las actividades relacionadas con la salud, crecieron positivamente. En el caso de las actividades de minas y canteras, tuvieron una contracción importante, esto asociado al conflicto siempre que se desarrolla en Ucrania, lo cual hace sentido. ¿Qué piensan al respecto? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna idea? ¿Están conmigo? Sí, aquí estamos, licenciada. Sí, Camilo, ¿alguna idea? No doy cuál es la razón. La razón, licenciada. Y por ello se dan cuenta que, insisto en que los números no necesariamente van a señalarnos algo, hay que conocer las causas, es decir, lo que ocurrió. Licenciada. Sí, adelante. Creo que yo leí algo sobre eso, la explotación de minas y canteras. Creo que hubo el año pasado un problema con los precios, es del 2023, ¿verdad? Sí. A inicios, si no estoy mal, hubo un problema con los precios internacionales del cobre, del aluminio, que se elevaron demasiado porque creo que una de las, ¿cómo le llaman? Una de las sanciones que la Unión Europea le interpuso a Rusia, una de las últimas, fue precisamente sobre esos minerales que se exportaban bastante. Entonces eso, yo al menos leí que en Inglaterra estaba demasiado alto y que el gobierno tuvo que intervenir y controlar el precio para que no siguiera aumentando. Pero Sí. no sé si está relacionado. No, exactamente, esa es la razón y es un problema que se viene generando desde el 2022, cuando a inicios de ese año tomó más relevancia este conflicto en Ucrania. Entonces, sí, estas sanciones, como lo dice Augusto, están relacionadas con este efecto, es decir, que afectó la extracción de minerales metálicos como consecuencia de ese conflicto. Entonces, vemos aquí que se puede explicar qué está pasando en cada caso, ¿verdad? Eso es importante. Y vemos en realidad que los demás han tenido un buen desempeño el año pasado, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Entonces, y en cuanto a las perspectivas para este año, todo apunta a un panorama alentador, es decir, que todos los sectores productivos estarían creciendo de forma positiva. Si se dan cuenta, el que más crecería serían las actividades financieras y de seguros. Lo que ven entre los paréntesis es el peso de cada actividad dentro del PIB. Eso es lo que ven entre los paréntesis. Por ejemplo, esta pesa 4.4%. Y yo les coloqué por ahí un documento en Classroom, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo, dentro del material de apoyo. ¿Lo vieron? ¿O no son curiosos? Yo no lo vi, licenciada. Yo tampoco, licenciado. Bueno, dentro de la carpetita de material de apoyo, les colgué las principales reglas de las derivadas y también un artículo sobre la nueva estructura económica en Guatemala. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Todavía no. Sí, ya. Eso está relacionado mucho con esta parte y con lo que pueden ver más adelante, es decir, en un año lo estarían viendo en contabilidad social. Entonces, por eso se los colgué ahí. Es un documento que escribí con motivo del cambio de año base. Entonces, puede ser muy útil para ustedes para comprender esta parte porque veo que no todos me siguen. Y yo es el asumo. colegio de profesionales, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí lo colgué. Ajá. Sí, es uno de los que he escrito. Más adelante les puedo compartir otros, pero
es importante, recuerden que estoy asumiendo también que en macro 1 todo esto quedó explicado y comprendido. Entonces, por eso no me detengo mucho. Y menos en el cálculo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, ¿Comentarios? todo bien. Todo bien, Camilo, gracias. Y gracias a Augusto por el comentario. Y esta gráfica, bueno, recuerdan, algunos me han hablado mucho del IMAE, también en el otro curso. Es un indicador que se puede utilizar bastante en sus trabajos porque es de alta frecuencia, es mensual, contrario al PIB que lo tenemos de forma trimestral o anual y no es tan rápido contar con estos indicadores. Entonces, les comentaba que aún no tenemos el dato del PIB del cuarto trimestre. Este puede ser muy útil y les va a señalar únicamente de la dirección, es decir, la tendencia, no tanto el número, aunque está en línea, ¿verdad? Está en línea los datos que se van obteniendo. Aquí hago la salvedad que no se incluyen todas estas actividades que tenemos acá. Por eso es un cálculo que se tiene disponible más rápido comparado con el PIB, pero sí nos va a ayudar a poder tener luces sobre la dirección del crecimiento económico. ¿Sí? ¿Lo han visto algunos? ¿O es nuevo? Yo no lo había visto antes. Toda esta información está en la página del Banco de Guatemala, entonces pueden explorar en algún momento, se las puedo mostrar, pueden explorar la cantidad de datos que tiene la página para sus trabajos. De hecho, ayer me Una puse pregunta. uh-huh. ¿Y este índice en base a qué se toma? Bueno, se toma en cuenta cierta información disponible mensualmente. Se recurre a varios instrumentos, encuestas propias del Banco Central, otro tipo de información que surge de las gremiales, por ejemplo, Bancafé, se me ocurre. Entonces, es información proxy, ¿verdad? Este es un indicador proxy. ¿Saben qué es un indicador proxy? No, yo no lo vi. Por la palabra imagino que es como algo que se usa junto a un indicador principal. Sí, o sea, sí ¿Es se usa. proyectado? ¿Es proyectado? No es que sea una proyección, es un indicador aproximado del indicador principal, en este caso de la variación del PIB. Entonces, y por eso les decía que nos da luces de hacia dónde puede finalizar el indicador, pero no es una proyección como tal. Sí se puede hacer proyecciones, por supuesto, utilizando esta información, si se hace de una forma adecuada y si se tratan bien los datos. Esto pues esperaría que lo vean en su curso de econometría el otro semestre. Pero esto es lo que nos dice un indicador proxy. O sea, no es el indicador que deberíamos utilizar, pero en algunas ocasiones yo lo recomiendo por la frecuencia, cuando quieren realizar trabajos de carácter mensual. Y, por ejemplo, si estuvieran analizando, se me ocurre remesas, si es un dato disponible mensualmente, y quieren realizar análisis en términos mensuales. Entonces, este sería un indicador recomendado. ¿Dudas? Sí, más allá de los números, ¿verdad? Esto que ven acá, también producto del trabajo del Banco Central, se realiza una encuesta donde le pregunta a ciertos analistas económicos que tienen conocimiento sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria, le preguntan cómo esperan que esté la economía. Particularmente esta gráfica se construye a partir de preguntas relacionadas y por eso se le llama índice de confianza de la actividad económica. Y también va a señalar más que todo expectativas de los agentes económicos. Por eso es que se le realiza estas preguntas a conocedores de los temas. ¿Lo han visto? Ustedes no han explorado mucho la página del banco, ¿verdad? Yo me recuerdo que el licenciado Salguero sí les muestra dónde ubicar estos datos, ¿verdad? Algunos me lo han comentado. Yo sí había visto este índice. Sí, lo había visto. No tengo conocimiento cómo se calcula, pero... Y ahí tienen las notas metodológicas también, si alguien quiere profundizar sobre cómo se calcula. Entonces, son unas preguntas y se ponderan de cierta forma para construir este indicador.
que en este caso, vean, debido a todo lo que está ocurriendo en el entorno externo, pues comparado con el nivel máximo que se observó por ahí por febrero, luego vino cayendo consecuencias del conflicto en Ucrania. ¿Sí, Camilo? Yo este índice lo he visto mucho en las noticias de Estados Unidos, cuando intentan tener como la moral alta de la gente de que sí, que la economía va a mejorar y que todo va bien, y porque este es un índice, creo yo, no sé si estoy equivocado, que es un poco más subjetivo al sentimiento de la gente y no tanto a números reales, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, sí, es que en el caso de Estados Unidos son varios los indicadores con los que cuentan. No sé cuál es el que ha visto usted. No se recuerda. No, yo creo que es este. No, pero es que este es de Guatemala. Ah, sí, pero yo lo que decía es Ujú. que tengo la idea de que este índice es como más subjetivo, no es tan concreto, porque no habla tanto de números reales, sino que habla más de cómo la gente se siente acerca de la economía, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí, en realidad eso es lo que se pregunta precisamente, cómo se espera que evolucione en los próximos 6 meses, por ejemplo, o en algunos momentos se incluyen ciertas preguntas dependiendo la coyuntura. Entonces, sí se construye, no lo llamaría yo de forma subjetiva porque son preguntas bastante concretas, son preguntas directas que están orientadas a la toma de decisiones. Entonces, no pensaría yo que es para crear cierto sentimiento de confianza en el público en general. Porque si se dan cuenta, desde el punto máximo de enero de 2022 vino cayendo, consecuencia de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese momento lo que se espera es que esta información sea tomada por los agentes económicos en sus decisiones, que ellos creen expectativas racionales, es decir, que involucren este indicador también en la toma de decisiones. Entonces no se podría sesgar porque si se promoviera un sesgo no estaría ayudando mucho a la toma de decisiones. O sea, tiene que existir transparencia en cuanto a la construcción de este tipo de indicadores. Sí miden el sentir, el sentimiento en este caso, de las personas que responden esta encuesta, pero por lo mismo el requisito fundamental es que ellos conozcan qué está pasando en Guatemala, en el mundo, es decir, cómo se va a ver afectada la economía en el caso de este indicador, por ejemplo, ¿verdad? No sé si Muchas concuerdan. gracias. Sí, concuerda conmigo, Camilo. Sí, ya lo comprendí mejor, gracias. Sí, pero muy buena la observación, sí, Dayana. Linda, hablando respecto a eso de toma de decisiones, usted ayer comentaba sobre las proyecciones que iba a sacar el FMI para el día martes. Y para un pequeño empresario también puede servirle para él para tener una proyección, o solo le sirve realmente para los grandes empresarios. Es que sí debería servir y depende. Usted habla, por ejemplo, de un emprendimiento o un negocio en esa línea. Sí, yo le comento en el sentido, pues mi papá tiene una empresa, pues una distribuidora, pero me llamó la atención con lo que usted comentaba ayer, entonces me surgió esa duda después de la clase, entonces le quería comentar si para un pequeño empresario también es bueno que él esté al tanto de todo eso. Sí, entre más información contemplemos en la toma de decisiones, vamos a ser más acertados. Es decir, que para un pequeño empresario me parece que sí sería útil, y dependiendo del tipo de negocio que tenga su papá, pues si importa bienes principalmente o insumos, sí debería estar observando el comportamiento en otros países, especialmente de donde hace pedidos para, no sé de qué tipo sea el negocio, pero si usa insumos importados, especialmente de los países donde realiza pedidos de este tipo de materia prima. Ahora, si importa bienes finales, también, porque podría ser que y el Fondo Monetario sí hace algún tipo de comentarios relacionados con las cadenas de suministro y podrían estar teniendo incidencia en los precios. Entonces, es útil. Y si buscan para Guatemala los informes de abril y octubre, si tienen
proyecciones para Guatemala. Es decir, que eso es importante, más que todo la dirección, ¿verdad? Si hay una rebaja en la proyección, habría que saber por qué también para considerarlo. Sí, no sé si le ayudó un poco el comentario de Dayana. Bien, licenciada, gracias. Sí, es que me había surgido eso, pues hablábamos con él porque quiera que no. Yo cuando en la noche, cuando regreso a la casa con él, a veces platicamos y siempre estamos con esa situación de que siempre hay ciclos, ¿verdad? Donde a veces hay bajas y altas. Y pues quería dar. Sí, perfecto, sí, es importante que lo consideren en el análisis y sobre todo si están también gastando, por ejemplo, en transporte. También hay que darle mucho seguimiento a los precios internacionales del petróleo, porque también eso indica cómo van a estar sus costos de producción. Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad, Diana? Entonces, ahorita se le escuchó un poco cortado, no sé si solo yo la escuché así o los demás también. No, que sí está bien, sí, se trabó en internet. Ok. Bueno, entonces aquí estos son indicadores que yo les sugiero estar observando. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar por ahí? ¿No? Ok, continúo entonces. Entonces, evolución, ¿verdad? Cómo ha impactado todos los conflictos, por eso empecé con el entorno externo. Entonces, hay un impacto y justamente es lo que comentaba Dayana, los agentes económicos, independientemente si son empresarios grandes, pequeños, emprendedores o consumidores que también podríamos estar tomando decisiones. Entonces, vemos que hay efectos derivados de factores externos, ¿sí? Entonces, muy importante darle seguimiento a todo esto. Aquí vemos la inflación con los últimos datos disponibles que se publicaron el 7 de este mes. Vemos que, recuérdense que hablábamos de un problema inflacionario a nivel mundial, del cual Guatemala pues no escapó, debido precisamente a esos vínculos comerciales que se tienen con otros países. Entonces, hay un componente importado y eso es importante considerarlo acá, ¿verdad? Cuánto de ese componente está influyendo en la inflación y vemos que el año pasado alcanzó 9.24 y vemos también una importante reducción, ¿se dan cuenta? Luego de la toma de medidas, es decir, de los incrementos en la tasa de política monetaria, que es la tasa que utiliza el Banco de Guatemala para recoger liquidez o inyectarla. Entonces, en el caso de Guatemala se conoce como tasa líder. Entonces, vemos que eso ha tenido una incidencia positiva. En Guatemala, les decía ayer, la banca central estableció desde 2005 una meta de inflación de 4%, con un margen de tolerancia hacia arriba y hacia abajo de un punto porcentual, es decir, que estaríamos hablando de una meta de inflación entre 3 y 5%. Entonces, si se dan cuenta, se culminó el año con 4.18. ¿Qué nos estaría indicando ese numerito? El promedio de inflación de diciembre de 2022 a diciembre de 2023 fue de 4.18%. ¿Y nos estaría indicando que se cumplió con la meta o no? Sí, se cumplió con la meta porque la meta va desde 3% a 5%. Entonces, justamente eso es lo que nos señala, ¿verdad? Y de hecho, se proyecta que el comportamiento podría ser similar en cuanto al anclaje de la inflación, podría ser similar durante este año también. Entonces, si se dan cuenta, se estima que en un año estaríamos hablando de que la inflación se ubicaría en 4%. Esto, como siempre, ¿verdad? Ceteris paribus, porque va a depender mucho de lo que ocurra a nivel mundial, si a gusto. Licenciada, solo una consulta. Creo que es más opinión personal, pero... Claro, adelante. Pero
si se dice que logramos la meta del año pasado, al menos cuando usted al menos va a comprar las cosas que utiliza, sus bienes, no se siente que haya una bajada de los precios, sino al contrario, se disuelve más rápido un billete de a 100 hoy en día, ¿verdad? Solo quiero comentar esto, si no me recuerdo mal, en Microeconomía 2, el licenciado Edson explicaba de que como que los números reflejan primero el cambio y después llega al mercado, pero no sé si esté equivocado. Me dijo que los números reflejan en principio un cambio y después llegan al mercado. ¿Sí lo entendí? Sí. Bueno, sí. Bueno, veamos. Primero deberíamos considerar los aspectos metodológicos. Hemos hablado de algunas condiciones para Guatemala. La canasta básica no incorpora todos los bienes y servicios. Es una canasta representativa, la que considera el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que podría ser que estén incrementando más allá del precio que ustedes consideran ciertos productos. Pero esta canasta lo que va a señalar es el cambio precisamente de esos bienes considerados. De hecho, el INE está trabajando en, bueno, ya el otro mes estará dando a conocer resultados para el cambio de año base. Entonces, sí, primero, déjeme ver si le entendí al licenciado Edson. Dice que primero los números van a reflejar un cambio. Es una variación interanual del índice de precios al consumidor, es decir, de un periodo pasado, y también hay que tomar en cuenta la forma en la que el INE lo hace cada 10 días, llega a supermercados, mercados, etcétera, y también hay que considerar las regiones. Muchas veces si nos movemos a otro departamento, puede ser que encontremos el mismo producto, sobre todo los de carácter agrícola, más caro o más barato, ¿verdad? O sea, comparado con lo que encontramos en los mercados o en los supermercados de la ciudad. Pero lo que nos dice este indicador es en conjunto, o sea, el número es agregado. Y considerando eso, yo les señalaba el ejemplo de las mascarillas, que no forman parte de este índice de precios, no está considerado dentro de la canasta, pero por eso busqué ese ejemplo, porque sí estaban subiendo de precio en cierto momento cuando era obligatorio utilizarlas, pero no creaban un impacto directo dentro de la inflación para Guatemala. ¿Qué sucede con algunos precios? Que también es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿Por qué no retornan a los niveles previos? ¿Qué piensan ustedes? Que va en línea con lo que decía Augusto, ¿verdad? Con ese comentario. O sea, él dice, un billete de 100 ya no nos alcanza para mucho. Es decir, y hay una pérdida del poder adquisitivo importante, más o menos considero que son como 60 centavos lo que vale un quetzal de 2010 ahora. Entonces, hay una pérdida de poder adquisitivo importante. Eso posiblemente no se pueda recuperar. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? ¿Por qué algunos precios ya no regresan? Yo pienso de que no sé si está equivocado, pero pienso que los precios nunca bajan, porque como se nos ha enseñado, la inflación es un incremento de los precios sostenido a través del tiempo. Y los precios de todo siempre va a ir subiendo. Tal vez hayan algunos precios que bajen, por ejemplo la gasolina, pero eso es dado que el mercado tiene, pues va cambiando, y a veces hay una guerra, sube de precio, pero son shocks externos al mercado. Entonces tal vez eso puede hacer que suba o baje precios, pero en sí, viéndolo como desde lejos, los precios siempre van a ir subiendo. Entonces, aun cuando el ritmo inflacionario haya decrecido, el ritmo inflacionario lo que te explica es de que el precio va a subir más o menos rápido. Antes, cuando era 9.24, los precios subían más rápido que cuando está 4.18. Entonces, el 4.18 no quiere decir que los precios van a bajar, solo significa de que van a crecer a un ritmo menor. Sí, bueno, para que no hubiera inflación, no variaran los precios, es decir, ni suben ni bajan en conjunto, por supuesto, la inflación sería cero, ¿verdad?
Sí existen algunos productos de la canasta básica que bajan de precio. Y sobre todo vemos estacionalidad en el caso de ciertos bienes. Por ejemplo, los productos agrícolas. Hoy hablamos, no sé si, no sé con cuál de los dos salones hablamos de algunos productos que empiezan a carecer y les hablaba del efecto fiambre, ¿verdad? Que suben, pero luego se normalizan, ya en diciembre ya recuperan sus valores normales. Entonces, es decir, que estarían bajando de precio comparado con noviembre. Entonces, es importante también que hay un efecto base de comparación en este indicador, es decir, que si se observó un nivel más alto hace un año y ahora se están regularizando los precios, pues esto va a afectar el indicador que finalmente observemos. Y por ahí decía Miguel también que van a afectar las políticas de gobierno y los tipos de cambio, por supuesto. Y eso es lo que les platicaba ayer de estos números del 924. También es producto de las medidas de los gobiernos, no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Entonces esto impulsó los precios, pero veíamos que era principalmente por un desajuste entre oferta y demanda, por todo lo que ya hablamos. Entonces sí, no necesariamente suben todos los precios, pero sí la mayoría de ellos para que observemos inflación, porque en algunos casos, y sobre todo en la luego de la pandemia, sí se observó un incremento generalizado en los bienes y servicios de la canasta básica. Y pensemos en educación. ¿Qué piensan de la educación? ¿Cuándo se realizan pagos de educación de los colegios? No de universidades, sino de los colegios. De los que tienen hijos. A final de este mes. Pero a inicio de año. Sí, sí. Sí, entre noviembre y diciembre suelen darse las inscripciones en algunos lados y con eso a veces la colegiatura del primer año. Del primer mes, perdón, del siguiente año. Entonces ahí se va a ver reflejado en el indicador también ese tipo de comportamiento por parte de los agentes económicos. Y se pagan anticipado las vacaciones, ¿verdad? Es decir, que no se realiza un pago en noviembre y diciembre. No es que sea cero, ¿verdad? Pero como es la forma en la que lo toma en cuenta el Instituto Nacional de Estadística para incorporarlo dentro de el cálculo. O sea, hay mucho aquí, muchos aspectos metodológicos. Seguramente platicaron de algunos con el licenciado Salguero, si no me equivoco, cuando vieron esta parte en Macro 1. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? No, que si hablaron de los aspectos metodológicos de la inflación con el licenciado Salguero en Macro 1, los que recibieron el curso con él. O no se recuerdan, ustedes todo lo olvidan y... recuerdo que vimos la diferencia entre inflación mensual, interanual, y cómo se calculaba y cómo hacerlos en plazas. No recuerdo cómo se llama eso. Pero sí, yo me imagino que les habló de la canasta básica, la canasta ampliada. Sí, todo eso lo hablamos. Bueno, y por eso les decía los aspectos metodológicos, que son cuántos grupos, todos los bienes y servicios que se consideran. Entonces, conociendo la metodología es más fácil entender que si bien el quetzal ha perdido valor cuando hablamos de inflación, porque hay una pérdida de poder adquisitivo, no es que el indicador no esté reflejando en sí la realidad, porque es a nivel agregado. Entonces, también se publica a nivel de regiones, por ejemplo, y con la nueva metodología esperaríamos contar con valores más puntuales. Sí, no sé, a gusto si aclaré un poco. No, totalmente, gracias. Y también la intervención de Camilo fue bastante aclaratoria. Sí, y es una crítica, y a ustedes se los van a preguntar por ser economistas, ¿qué piensan o por qué cayó la inflación según el INE? Si
todo está muy caro, ¿verdad? Y es porque no todos los precios regresan a sus niveles anteriores. Y cito el ejemplo de los salarios. Los sindicatos, recuérdense que negocian salarios o cuando firmamos un contrato de trabajo, estamos determinando precios con anticipación. Entonces, muy difícilmente se puede observar en la vida real que regresen porque hay un contrato suscrito, ¿verdad? Es lo que llamamos rigidez de los salarios. ¿Recuerdan que hablábamos de ello al inicio del curso? Sí. Sí. Entonces, precisamente por eso hay pactos que se hacen con antelación, entonces no van a caer inmediatamente los precios. Y aquí la variable en la que hemos hablado mucho, ¿verdad? Las remesas con un desempeño sorprendente, incluso durante la pandemia, precisamente por los estímulos de Estados Unidos, el proceso de vacunación que decíamos permitió el retorno de los empleados a sus actividades, principalmente servicios, esas que eran intensivas en contacto, restaurantes, hoteles. Entonces, permitió un incremento en el flujo, en el ingreso de divisas por remesas familiares, hasta alcanzar cerca de 35%, ¿verdad? En 2021. Luego vemos que los niveles han sido menores porque se están normalizando, no quiere decir que no sea un desempeño favorable. Entonces, ¿qué pensaríamos de esto? Que podrían seguir contribuyendo en gran medida a la economía. Vean, al 11 de enero, 17%. Se espera que sea entre 9.5, ¿sí, Camilo? Pero no, licenciada, no sé si comprendí bien. Eso significa que el 35% de las divisas que entran al país son a razón de remesas familiares. No, este es el desempeño propio de las remesas familiares. Sí, no sé si me explico, Camilo. No comprendí, perdón. Vamos a ver, espérame. O sea, ¿qué estamos proyectando acá? Estamos proyectando los flujos de divisas que ingresan al país por concepto de remesas familiares. Entonces vemos porcentajes, es decir, cuánto han crecido comparado con el periodo previo. ¿Sí? ¿Me explico, Camilo? Ajá. Entonces, O sea, el 2021 que dice 34.9, significa que creció una proporción de 35% en base al año anterior. Sí. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ya entendí. Sí. No, muy buenas las consultas porque, como les digo, yo implemento supuestos y si no me dicen nada, voy a percibir que me están siguiendo y que todo está súper claro. ¿Sí? Y aquí vemos los montos en millones también, aquí abajo. ¿Sí, Camilo? Sí, muchas gracias y perdón tanta pregunta. No, me parece bien, esa es la intención. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Y haga la variación, Camilo. Ahí tiene los datos para que se termine de convencer. Tiene los datos abajo. Tiene 15.000.3 dividido, o 15.3 dividido 11.3, ¿cuánto le da la variación? Ah, cabal, es el 35%. Que no le estoy mintiendo. Y ustedes tienen que cuestionarme y comprobar si es cierto lo que estamos diciendo a la luz de los datos. ¿Sí? Cuestionemos al Vanguard. Bueno, el Vanguard también recurre a formularios de los bancos. El banco está trabajando en recibir la información. No es el banco precisamente quien lo recibe. O sea, los bancos trasladan reportes al Banco Central para poder contar con este indicador. Y, licenciada, perdona, ya que estamos hablando de divisas, ¿el Vanguard reporta o muestra cuánta, ¿cómo se llama esto? Perdón, ya me confundí. ¿Cuántas reservas de divisas tiene en el país? Ah, sí, por supuesto, las reservas monetarias internacionales.
Sí, ajá. Sí, están en la página también, sí, periódicamente se está informando, es importante. Yo creo que no se los incluí acá porque me enfoqué más en variables que podrían ser útiles para que ustedes generen intuición y para que comprendan la realidad. Okay. No, creo que no lo tengo acá, sí, pero sí está disponible en la página y se actualiza periódicamente. Ok, ¿Sí? gracias. Y aquí siempre hablando de las remesas, vean este dato tan importante. ¿Qué peso tienen las remesas dentro del Producto Interno Bruto? ¿Cuál es el porcentaje? Caso de Guatemala, 19%. Porque mucho se habla también de que Guatemala recibe un mayor número de divisas por concepto de remesas familiares, pero también tiene que ver el tamaño de la economía. Si comparan con El Salvador, una economía más pequeña, el porcentaje va a ser mayor, por supuesto, es 24%. ¿ven? Honduras, 28%, Nicaragua, 20%. Por ahí Costa Rica, que ya hemos hablado que es un caso distinto. Entonces, si se dan cuenta, el peso es menor que el resto de países en general de Centroamérica. Para ir comprendiendo un poco, y ahí tienen en la gráfica los datos mostrados en la anterior y en la línea roja el porcentaje del PIB para que vean cómo ha evolucionado. Tipo de cambio también es importante. No sé si algunos han leído sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio en Guatemala, el Banco Central publica una regla de participación con la cual puede participar para moderar ciertos episodios de volatilidad sin afectar la tendencia, es decir, no es un tipo de cambio fijo como el que se tenía en el pasado. Ejemplo de esta situación, vean acá este comportamiento inusual por ahí en el primer trimestre de 2020. ¿Qué creen que ocurrió? Hemos hablado de la pandemia, ¿verdad? Entonces también tuvo incidencia en el tipo de cambio, hubo un efecto especulativo por parte de los agentes económicos. Y lo que logró esto fue que se disparara el tipo de cambio. Eso fue un día nada más. ¿Qué pasó? Entonces ahí, este episodio era muy inusual, el Banco Central tuvo que participar en el mercado cambiario para poder moderar. Sí, Alicia. No, licenciada, con una consulta. Aquí cuando usted dice que participa en el intercambio para moderar el tipo de cambio, es cuando el Vanguard que compra y venda a los bancos las divisas, dependiendo cuando hacen las subastas y todo eso, para, digamos, agrandar el tipo de cambio o bajarlo. Sí, no para con el propósito de afectar la tendencia, como les decía, sino de corregir episodios como el que señalé en color rojo. Es decir, participa comprando o vendiendo dólares a los bancos del sistema, como lo dice Alicia. Pero no puede hacerlo discrecionalmente. Hay momentos en los que puede actuar, hay una regla de participación que se publica. Hay reglas claras. Sí. Ah, no, sí, le iba a dar la razón ahí, sí, que cabal vi que Vanguard, ¿qué fue el jueves? Pues es que iba a comprar dólares, es para componer, digamos, para moderar el tipo de cambio que está viendo que Ban Rural lo disparó un poquito, entonces es lo que, por eso me llamó la atención cuando dijo moderar de perno. Es si se sale de ciertos parámetros de volatilidad. Sí. Solo en esos casos puede participar. ¿Sí? ¿Será que ese pico se dio cuando la Fed anunció que iba a imprimir los 7 trillones de dólares para el estímulo del COVID? No, fue antes, cuando la Fed anunció que iba a ser más agresivo con los impulsos, calmó a los mercados. Esto fue antes, fue cuando los contagios se dispararon. Pero, o sea, aquí vemos que sube el tipo de cambio en relación a que el dólar perdió precio, ¿verdad?
Entonces costaba más quetzales cada dólar. Sí, aumentó el tipo de cambio, exacto, dábamos más quetzales por $1. Ok, gracias. Creo que alguien más iba a hablar, perdón. Sí. Sí, yo, licenciada, gracias, Camilo. Una consulta, no es relacionado a la gráfica, pero sí al tema. ¿A qué se debe, por ejemplo, de que el Banco de Guatemala tenga una referencia de la compra y venta de dólares, pero en los bancos del sistema bancario no sea el mismo, sino ellos como que van colocando a su gusto y gana, digámoslo así, el cambio? Sí, otra muy interesante también, esa pregunta la hacen con mucha frecuencia. ¿Por qué el tipo de cambio de los bancos comerciales no es igual al Banco Guatemala? Resulta que el del Banco Guatemala es de referencia, o sea, lo que ustedes tienen que observar es la dirección, no el número como tal, porque esto es producto de ciertos cálculos donde se establece el precio de la divisa, ponderando cada institución que participa en el mercado de divisas. Entonces, solo va a ser de referencia, al igual que la tasa de interés, ¿verdad? Van a ser puramente de referencia y ustedes lo que tienen que observar es la dirección. Y los bancos, ¿cómo lo hacen? Pues establecen uno de compra y venta y se genera un spread, ¿verdad? Pero este tipo de cambio sí se utiliza para otros fines porque es el de referencia. Sí, Baker. Gracias, licenciada. En este caso, entonces, ¿cómo le hacen los bancos para calcular el precio del dólar? Solo aparte de que se basan del tipo de cambio oficial, ¿cómo le hacen ellos para calcular el tipo de cambio de compra y venta? Como ellos establecen sus propios tipos de cambio, pues se guían por el de referencia, la dirección. Decir que si ven que el tipo de cambio aumentó, ellos van a ajustar hacia el alza, en beneficio de ellos, por supuesto, del tipo de cambio, por el lado de la venta, ¿verdad? Sí, Alicia. Pues ahí como yo he visto las de divisas, les podría como que ampliar un poquito cómo es que se trabaja. ¿Usted trabaja en un banco? Sí, yo trabajo en el área de tesorería y yo soy la que encargada del cálculo de la ganancia sobre el tema de la compra y venta de divisas. ¿Usted trabaja en el Banco de Guatemala? No, en el BAM. En el BAM, ok, perfecto. Cuéntanos su experiencia. Entonces ahí, digamos, lo que hacen para, digamos, sacar el tipo de cambio de cada uno de los bancos es de que ellos, como bien dice la licenciada, ellos toman como referencia de primeramente Vanguard y para ellos, ellos tienen un sistema que se llama Speed y obviamente ese va a tener ahorita, creo yo que tenía 7.80, que es a nivel bancario, que es donde ellos venden y compran, ¿verdad? Que ese sistema es de la Bolsa de Valores Nacional, donde ellos se pueden estar viendo cuál fue la compra más alta con el tipo de cambio más bajo y es donde ellos utilizan sus ponderaciones. Digamos, por ejemplo, Banco Industrial, él valúa su moneda cada día con lo que dice el tipo de cambio de Vanguard. Es por eso que ellos tienen como más el alza del dólar y en cambio, digamos, nuestro banco evalúa la moneda cada mes. Entonces, como que nos mantenemos con una estabilidad dependiendo del valor de mercado que se tiene entre los bancos. Y es como le está diciendo la licenciada, Banrural vino y digamos, estaba comprando en casi al valor de la venta. Entonces, ellos hacen una como que entre monedas y eso hace que los tipos de cambio entre los bancos no tengan rentabilidad y algo así. Entonces eso es lo que más o menos lo que se trabaja entre las divisas en los bancos. Sí, gracias Alicia, gracias por compartir la experiencia y esto lo hacemos con fines académicos, ¿verdad? Entonces, haciendo la salvedad, yo generalmente no menciono el nombre de las instituciones bancarias, pero aquí pueden hacerlo porque son fines académicos, no hay ningún problema. ¿Sí, Camilo? Yo la idea que tengo, y no sé si esté errado, es que como usted decía, está el tipo de cambio base, el Vanguard, y luego todos los bancos del sistema van a tener un tipo de cambio más alto que el del Vanguard, y va a ser como estrategia ¿cómo le digo? Estrategia de mercado, estrategia de negocio, bueno, yo voy a tener un tipo de cambio más alto porque yo sé que ciertos compradores van a venir a comprarme a mí, entonces de esa manera voy a ganar más dinero porque lo tengo más alto, pero si yo quiero que en vez de
pocos compradores vengan que tienen mucho dinero, vengan muchos compradores que tienen poco dinero y me compren a mí, entonces lo pongo más bajo que mi competidor. Esa es la idea que yo tengo, ¿o está equivocado? No, sí, y de hecho los bancos no solo tienen estos dos tipos de cambio, también tienen un tipo de cambio por compras en línea, tipos de cambio preferenciales como los que señala Camilo, porque empresas grandes tienen un tipo de cambio preferencial, entonces sí, va a depender mucho de, como dice Camilo, de cuál sea el beneficio que persigan, ¿verdad? Hay un beneficio por el diferencial cambiario, ¿sí, Camilo? Pensaría que en vez de ser solo como nosotros los que vamos al banco y mire, mi tía me mandó $100, quiero cambiarlo y quiero vender mis dólares, van a haber mega compañías, por ejemplo, Walmart, me imagino que necesita divisa, entonces cambia sus quetzales por dólares para después comprar del extranjero, comprar de China o lugares así, ¿verdad? Los insumos, sí, es como lo que decía Alicia, que ella tiene conocimiento que Banrural hizo una mega compra. Entonces, todos esos factores, esas interioridades las conocen las personas que precisamente están dándole seguimiento y participan en este mercado. Es información privilegiada, ¿verdad? Nosotros solo vemos el numerito y la evolución y tomamos decisiones. Y por eso hacía la aclaración que son fines académicos, ¿verdad? No estoy yo sesgándome hacia alguna institución bancaria, pero con fines académicos, y ella precisamente nos ilustraba cómo es que fijan su propio tipo de cambio, los principales, sobre todo porque ellos no manejan más de dos. Entonces, ahí ya vamos profundizando. ¿Sí, sí, Alicia? Ah, sí, ese es el de los preferenciales, es el que se hace como que el cálculo. Aparte es el demostrador, que solo es el de efectivo, y pues no se puede cambiar. Y aparte está, como usted bien dice, el de las aplicaciones y ventas en línea. Ahí es como vamos jugando para la rentabilidad de cada una de las operaciones. Sí, exactamente. Y aquí pues yo solo les hago una introducción porque esto lo van a ver con mayor detalle en el otro curso en Macro 3. Pero sí es bueno que ya empiecen a fijarse en estas variables porque son de interés para la toma de decisiones personales también, ¿verdad? Si ustedes realizan, aunque sea una compra de Amazon o de eBay, también debería interesarles. ¿Sí? ¿Ya estamos bien acá? Ya se nos está acabando el tiempo, pero veamos más que todo el desempeño del sector externo, exportaciones e importaciones, con también efectos adversos derivados de la pandemia y en el año 2023 también por todo lo que se está desarrollando a nivel mundial, esos conflictos que han interrumpido las cadenas de suministro. Pero para el presente año se proyecta y que el desempeño sea favorable, las exportaciones crezcan como variación interanual, Camilo, alrededor de 5.5%, y en el caso de las importaciones 7.5%, y para tener un panorama bastante general, y también vemos esa recuperación post-pandémica y el retorno a los niveles normales en los últimos años. ¿Y de qué va a depender esa proyección? De los conflictos externos, ¿verdad? Ya que somos importadores principalmente, como lo veíamos en el primer cuadro que les proyecté sobre el PIB. Y esta gráfica ilustra las decisiones del Banco Central. Me voy a enfocar en esta parte previo a la pandemia, 2.75. Y por cierto, la tasa líder de política monetaria, tasa de interés, tampoco es la tasa de equilibrio que vamos a ver más adelante. No corresponde tampoco a las tasas de interés del sistema bancario, es únicamente de referencia y deberíamos dejarnos llevar por la dirección más que todo, no por el número. Y la magnitud sí es importante. Vean aquí todo lo que se redujo por la pandemia para estimular la economía, 1.75, pero luego, ¿qué ocurrió? Vino la inflación y había que trabajar un poco en el proceso deflacionario, como lo vimos que ocurrió en el mundo entero, y actualmente se ubica en 5%. Se ha mantenido en los últimos meses. Vamos a ver qué pasa durante el año en cuanto a las decisiones. Aquí para ir viendo un poco de también variables de tipo fiscal. Vemos ahí la evolución del déficit.
En realidad, comparado con otras economías, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala no tiene problemas de déficit fiscal. Los parámetros internacionales señalan que un déficit fiscal que se ubique o que la proporción sea de 2% del PIB es adecuado, porque también se permite ese nivel. Pero vemos aquí, 2020, un déficit fiscal mayor debido a la participación del gobierno, a esas ayudas que implementó en Guatemala, lo cual no solo ocurrió acá, sino en el resto del mundo, pero luego, si se dan cuenta, se redujo. ¿Augusto? Disculpa, licenciada, así rapidito. Sí. No es un dato como algo mentiroso, digámoslo así, porque por los préstamos que se efectúan para complementar el presupuesto nacional, ¿eso no da como sensación de que hay un déficit por el motivo que se tienen que recurrir a los préstamos? Bueno, ¿por qué se recurre a los préstamos? O sea, ¿por qué? Y esto independientemente si es un endeudamiento interno o externo, ¿verdad? ¿Por qué se recurre a los préstamos? Porque los ingresos no son suficientes para cubrir ciertos gastos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que también ha habido una mayor recaudación tributaria que ha impulsado los ingresos del gobierno. Se han dado cuenta que la SAT está persiguiendo a todo el mundo, entonces ha trabajado también en tecnología y se ha alcanzado la meta de recaudación. El año pasado se alcanzó. Entonces esto también está influyendo. Hay que considerar no solo los egresos, sino los ingresos. Y no sé si le comprendí bien, Augusto. Usted me dice que tal vez podría ser un indicador engañoso. ¿Sería así? Ajá. No necesariamente, porque o usted lo dice por el nivel que presenta de 1.4, 1.7. Así es, sí, por la cantidad de cómo complementan el presupuesto con los préstamos, ¿verdad? Más que todo para ¿Cómo se financia? Ajá. Sí, bueno, en realidad en el caso de Guatemala sí, la mayor parte se va a gastos de funcionamiento, pero como les digo, hay impuestos, hay una carga tributaria, también hay aranceles, entonces que están creando un ingreso para el Estado. Esas dos variables se conjugan para que obtengamos este indicador. ¿Cómo podríamos comprobar si es un indicador engañoso o no? Pues en la página del banco también hay algunas estadísticas relacionadas con el sector fiscal. Podría ser que se realice una evaluación a la luz de los datos que presenta el Ministerio de Finanzas, porque el Banco de Guatemala solo los recopila. Podría ser así. Y Guatemala no tiene tanto endeudamiento como otros países. ¿Sí? Está bien, gracias, licenciada. Y ya para terminar en estos 2 minutos, pues solo les muestro los pronunciamientos del resto del mundo sobre Guatemala. En realidad, para resumirles todo lo que ven acá, se califica de forma satisfactoria la estabilidad macroeconómica. Es decir, todos esos indicadores que vimos comparado con otros países, pues no se pensaría en que haya efectos adversos en general para la economía guatemalteca. Hay un buen desempeño. Sí, resulta que obtenemos mala calificación en cuanto a gobernanza. La parte fiscal se ha mejorado un poco. Anteriormente tampoco se calificaba muy bien, pero indicadores relacionados, porque este tipo de instituciones sí consideran más allá, hablan de corrupción, de esos factores políticos que podrían estar afectando la imagen más que todo del país, porque recuérdense que los inversionistas no solo se guían por lo que vimos, también por otros indicadores de seguridad. La dependencia de las remesas también es un factor a considerar, como ya lo hemos hablado. En general, eso es de lo que hablan ellos acá. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Yo les voy a colgar esta presentación más noche. Y la próxima semana veríamos entonces el mercado de bienes y el de dinero. ¿No hay dudas? ¿Más comentarios? Bueno, creo que las hicieron a lo largo de la presentación. Entonces, los veo la otra semana. Les deseo feliz fin de semana. Más tarde les cuelgo la presentación. Feliz descanso para todos. Gracias, doctora. Gracias.